visita de un compañero, porque Eddie Alcántara se fue, pero no se fue, porque sigue estando aquí presente en nuestros corazones, pero él está aquí hoy en su calidad de director general de Proconsumidor. Y con él pues vamos a hablar diferentes temas. Buenas tardes, Eddie, feliz cumpleaños. Buenas tardes, Gracias, Susana, por no invitarme, no Ey, importa. No importa. Le dije a Héctor que Tuvo una fueran representación digna el Así gobierno es. de la tarde. Sí, yo estuve allá en su cumpleaños, muy bueno. En representación de nosotros, ingeniero. Representé a todos. Mi bizcocho mandó. No, Viva a nombre de nosotros. una representación social y política de alto nivel ahí. Sí. Dura. Y Eddie los amigos que tiene lo representaron a ustedes buena se bebieron capacidad. el que todos ustedes iban a tomar. Sí, ya veo. Buena capacidad de convocatoria. Eddie, en este ambiente de aumento de precio, de inflación y demás, tu posición es bien difícil porque, bueno, la gente te pide que intervenga, que defienda, y las herramientas son pocas porque realmente el aumento de precio no siempre está en tus manos poderlo enfrentar. Pero vimos una acción muy buena, específica, tu reunión con los dueños de enlatados, que hay que saber que el material con el que se hacen las latas está muy afectado por la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué pudiste consensuar con ellos? ¿Qué podemos esperar de tu intervención con ese sector en específico? Primeramente, gracias a ustedes por las felicitaciones. Para mí es un privilegio siempre reunirme aquí en esta tribuna con tantos amigos. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez, presidente y propietario de esta empresa, don Bienchi, director de la emisora. Mira, hay cosas que en muchas ocasiones nosotros nos limitamos a no hacer de público conocimiento, pero en la institución que nosotros dirigimos siempre estamos trabajando. Nosotros hace unas 8 o 10 semanas veíamos cómo el precio de los frutos enlatados, en lo que tiene que ver con la inflación, se iba saliendo del control de vigilancia de la institución que nosotros dirigimos, porque todas las semanas hacemos monitoreos y hacemos comparación de precios también con los mercados internacionales. Ellos nos envían los precios de los productos de la canasta básica, los fundamentales, que son entre 17 y 25, depende del estado. Aquí los productos fundamentales de mayor comercialización son entre 17 y 25 productos, no más de ahí. Y en esa ocasión nos reunimos con los industriales de los enlatados y ellos entendieron la situación, se sacrificaron una vez más y acordaron con nosotros que posteriormente, después de estar en la institución, pues fuimos donde el señor presidente de la República, escuchó las inquietudes de ellos, las razones que habían generado o que venían generando esas alzas, y se comprometieron a mantener el precio estandarizado por los próximos, algunos por 4 y otros por 6 meses. Ahí el presidente tomó decisiones, medidas que le favorecen al sector, y ellos se han comprometido a mantenerlo, y hasta ahora han mantenido estabilizado esos productos. Puede ser que cuando salgan de allá, la cadena de intermediación pudiera en algún momento determinado no reflejar ese beneficio a favor de los consumidores, pero nosotros nos hemos reunido también, ustedes lo van a ver que va a salir publicado en el día de hoy, también con las grandes cadenas de supermercados, procurando mantener una vigilancia con el acompañamiento de Proconsumidor, con la buena voluntad que tiene ese sector, que están afiliados a través de la ONEC, de la Organización Nacional de Empresas y Comercio. Eddie. También a través de la UNASEC como cadena de intermediación, que son los supermercados económicos, también con los mayoristas, detallistas y otros sectores que tienen que ver con la atención directa al consumidor. Es necesario, Eddie. También, para terminar, hermano Guzmán, también nos reunimos en la semana pasada con los industriales del sector de los embutidos cárnicos, para generar el mismo efecto, y estamos esperando los resultados y el levantamiento y la evaluación de ellos para que ellos puedan también asumir algún tipo de responsabilidad para poder abaratar un poquito el tema de esta inflación que es universal y se han producido por factores exógenos a todos los estados universalmente, y la República Dominicana no podía ser
una excepción, tanto por el tema de la pandemia como por la guerra entre Rusia y Ucrania. Precisamente, Eddie, hoy hay 14 provincias convocadas, algunas paralizadas. Se ha producido mucho subsidio. El más reciente fue hoy de 60 millones de pesos a través de Rinespre para el aceite, que eso ha venido galopando desde finales de año. ¿Tú entiendes que es necesario más subsidio para frenar? Dentro del pedimento piden hasta rebaja de los productos de la primera necesidad. Para frenar aumentos, habrá que hacer más subsidios de lo que haya hecho el gobierno al arroz, y con este proyecto de la tasa cero. ¿Tú crees que será suficiente para contener la inflación? Yo acabo de dar una declaración en el día de hoy, que lo invito a usted a leer los periódicos. Ya está circulando en los digitales. Porque después que los aparatitos inteligentes existen, es difícil que tú no te enteres de los acontecimientos y movimientos que hagan los sectores públicos, y principalmente la clase política nacional. Y yo le invito a usted a leerlo. Cuando yo leí el pliego de condiciones, tú te das cuenta que la motivación que hay es puramente político. Yo he dicho que es financiado por los sectores de oposición. Sí, responsablemente lo digo. Y lo digo porque he tenido la oportunidad de, independientemente que muchos cuestionan, bueno, que la oposición no podía estar un político, ahí están los resultados y la opinión de la sociedad sobre lo que hemos hecho. Pero yo, como dirigente político y que tengo que estar todos los días socializando con todos los sectores del país, yo me doy cuenta que es puramente politiquero el llamado, y lo digo responsablemente, porque tú coges la hoja de reivindicación y tú te das cuenta que ninguno de ellos, de lo que están haciendo esas reclamaciones, hay como 4 o 5 puntos que no saben a qué se refiere y no saben cómo universalmente no han podido resolver los demás estados esos problemas. Y el pliego que está establecido ahí, una lista tan larga, es como para que tú no te sientes ni siquiera en una mesa a discutir, para negociar con ellos y ponerle fin a un llamado o frenar un llamado a paralización. Sectores que anteriormente lo hacían y que son personas influyentes dentro de los movimientos sociales han dicho, bueno, pero es que en el momento no lo amerita. ¿Por qué? Porque universalmente, y yo siempre pongo el ejemplo del derecho comparado, del ejercicio comparado, de los acontecimientos económicos, tú te das cuenta que está ocurriendo en los demás estados. Que los partidos políticos, independientemente que tienen que hacer el ejercicio de oposición para fortalecer la democracia, entienden que son factores externos a lo de su estado que están produciendo este tipo de inflación, y ellos están haciendo posiciones constructivas, no llamando a movilización, a paralización, diciendo, bueno, la canasta básica, la inflación, lógicamente. Ahora, solamente en la República Dominicana. O sea, solamente la República Dominicana está siendo víctima de una inflación prácticamente descontrolada, no universalmente. Entonces, montarse en ese ejercicio politiquero, yo entiendo que no es un buen... No es un aporte significativo, Eddie, para la sociedad dominicana. Entonces, tú atribuyes los movimientos huelgarios del Cibao a intereses políticos, partidarios. ¿Qué partidos tú crees que están detrás? Yo lo dije ahora mismo en los medios. Yo estoy diciendo responsablemente que eso es un movimiento que están orquestados por sectores con convocatorias diferentes, con movimientos sociales que responden a los sectores de oposición diferentes. No que se han unificado para tratar de orquestar el llamamiento, sino que algunos orientados por miembros del Partido de la Liberación Dominicana y otros por la Fuerza del Pueblo. Sencillamente, esa es la realidad. Eso lo estoy diciendo yo, eso no lo está diciendo ni el gobierno, ni el presidente, lo estoy diciendo yo. Ahora, si a mí me sientan, ahí yo digo con quienes yo conversé. Y digo quiénes, por ejemplo, hay un dirigente importante que es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que en la intervención le dice, bueno, pero que anteriormente, ya yo creo que los momentos no meritan este tipo de cosas, pero yo sé, y lo digo porque yo estuve aquí en la Z durante 10 años, y cada vez que hacía un pronunciamiento público en contra de algo o de alguien, nunca fui desmentido, ni nunca fui llevado a un tribunal para tratar de retractarme lo que digo, porque cuando hablo es porque tengo la sustentación para decir lo que yo digo permanentemente. Pero la sociedad dominicana está consciente. ¿Cuál ha sido el resultado de las paralizaciones? ¿Usted tiene reporte? ¿Ustedes creen que después que existen estos aparatitos la sociedad dominicana no sabe que no es una situación de la República Dominicana? Mira, Eddie, primero buenas tardes, encantado de verte, tenía mucho tiempo. Uno siempre dice que cuando uno tiene un amigo que es nombrado funcionario y uno cree que es amigo de uno, es como una mujer en Nueva York.
Pero mira, de todos Pero modos... tú no la dices por mí, ¿Qué porque tú tú dices? yo ¿Cómo no- ¿Cómo así eso? ¿Qué queja tú tienes de las mujeres en Nueva York? Mira, ni vamos A distancia se a distancia, refiere. a la No, distancia. somos Mira, dominicanos. realmente lo que muchos dominicanos nos preguntamos es que precisamente los sectores que hoy ocupan el gobierno anteriormente exigían de manera radical al gobierno que enfrentaban que tomaran medidas concretas, llegando inclusive a llamar a protestas por el alza de los combustibles sin importar la situación a nivel internacional. ¿No te parece a ti que es un claro caso de que una cosa es con guitarra y otra con violín, que antes se le criticaba al gobierno y se está haciendo exactamente lo mismo que decían los oficialistas, que inclusive hacían denuncias exactamente igual como la que tú has hecho hoy? Eddie, tú me vas a responder eso Sí, después porque de le la voy a pausa. responder bien dura. El gobierno de la tarde. 4:51 en el gobierno de la tarde. Estamos conversando con Eddie Alcántara y él había comenzado a contestar. Azurún. Que quiero Y recapitular. dale, no, él entendió. No, él Tú- entendió. es No, muy pero larga. los amigos oyentes tienen que saber Claro. que la pregunta es referente a que antes quienes estaban en el gobierno, que eran oposición, venían y mandaban a tirarse a la gente a la calle porque subía la gasolina, subía la luz y no había ningún tipo de condiciones internacionales. Y ahora sí, ahora es negativo, ahora son bandas, ahora son delincuentes. Y haré Lo que van a justicia. protestar. Pero eso no es Vamos. pregunta, eso es una afirmación. Claro. No, la pregunta Comentario. No te apures, que Gracias a Dios que es una pregunta, ingeniero. Está arengando Aquí la, hay está dinero arengando la para masa del devolver. Cibao. Está arengando la masa. Él tiene que Dale. estar en todos los financieros, de los financiadores. Yo me libre. Miren, yo te voy a decir algo. Ciertamente, los sectores de oposición, cuando tienen que reclamar alguna reivindicación social en favor de la colectividad nacional, la Constitución le garantiza el derecho a la protesta. Nadie puede oponerse a eso. Ahora, yo le pregunto a ¿usted cree que la condición en la que llamaba el PRD, el PRM, el Partido Reformista, son las condiciones que tenemos nosotros en la República Dominicana, que está produciendo esta afectación desde el punto de vista económico por la que está atravesando el país y están atravesando todos los países del universo, incluyendo las grandes potencias desde el punto de vista económico? ¿Son las mismas circunstancias? No son las mismas circunstancias. Yo lo invito a ustedes porque a mí me gusta mucho ver cómo se desarrollan los acontecimientos en estados con economías similares al nuestro. Y yo te digo, vayan a ver para que ustedes vean cuál ha sido el papel de la oposición política en la mayoría de esos estados. Es lógicamente una oposición desde el punto de vista constructiva, es reclamándole al gobierno, mira, pero tú tienes que subsidiar la yuca, tú tienes que subsidiar el arroz, tú tienes que subsidiar los fertilizantes. Eso es una oposición constructiva. ¿Y qué está pasando? Bueno, el gobierno, ahí están los resultados. ¿A cuántas veces ha tenido que intervenir en los sectores productivos el gobierno con recursos del Estado Dominicano para tratar de crear aliciente en favor de los consumidores del país? Acaba tú de hablar de 600 millones de pesos para un sector en específico. Para el tema del arroz, 1.800 millones para el tema de los fertilizantes. El combustible se lleva 1.000 y pico de millones de pesos para esta semana también, de los fondos públicos, sin alterar el presupuesto que se aprobó el año pasado, que estamos ejecutando el mismo presupuesto, sin tener que alterar el proceso de endeudamiento al que el Estado Dominicano prometió someterse en la aprobación de ese proyecto de presupuesto y de gasto. O sea, el gobierno no ha tenido que hacer algo diferente que no sea demostrar que cuando se eficientiza el gasto público, usted puede utilizar recursos para solventar otros renglones de la economía para poder crear los alicientes que necesita el Estado Dominicano. ¿O son circunstancias similares? Jamás. ¿Usted cree que ahora mismo en esos países donde el problema fundamental es el abastecimiento, que no lo hay en la República Dominicana, un desabastecimiento, usted cree que los partidos de oposición están llamando a protesta o están financiando protestas en estos momentos? ¿Usted cree que ese tipo de oposición política la resiste un Estado como este, que lo que se necesita son soluciones en conjunto a los sectores políticos y públicos del país para llevar aliciente a la sociedad dominicana? ¿Usted cree que lo resiste nadie? O sea, ¿usted cree que eso es una oposición? Ahora, lo que pasa es que el país sabe lo que se está haciendo. El país está valorando el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República para tratar de que no nos afecte, como se pudo prever en un momento determinado pudiera afectar a la República Dominicana. Yo dije algo en estos días, y atención Susana, que Susana me tiré un comentario interesito que me mandó mi amigo Carlos Divana de Susana. Sí. Cuando decía, Freddy Alcántara, un programa que nosotros tuvimos especial para darle a conocer al país lo que hemos hecho en 12 meses de gestión.
Yo le decía, miren, la República Dominicana, en lo que tiene que ver con la inflación de los productos de la canasta básicos, o sea, los productos básicos de la canasta familiar no son los 155 productos de consumo mayores del país. Son los 17 o 25 productos cuando tú le agregas a eso enlatados y alguna composición que tiene la canasta básica que no necesariamente tiene que ser de consumo masivo. Y yo lo digo porque con los homólogos de América Latina y del Caribe y algunos de Sudamérica, incluyendo Puerto Rico, la parte norte y la parte sur de los Estados Unidos, nosotros hacemos un intercambio de los levantamientos de precios que estamos haciendo de manera personal en cada uno de los comercios, en supermercados, en mercados, en almacenes y en colmados. En este caso, colmados. En la República Dominicana, hay lugares donde no miden los colmados. Y yo lo invito a ustedes a buscar el observatorio que creamos desde Proconsumidor y verifiquen y llamen a esos países que nosotros estamos citando ahí. Cuando nosotros decimos la carne de mulo de cerdo está en tantos dólares, en tanto aquí en la República Dominicana. Eso es verdad, yo lo tengo aquí. Y ustedes lo pueden buscar. Y ustedes llaman a esos países y verifican si de los 17 productos que estamos midiendo, cuando sumamos los 7 productos más que le agregamos a la canasta básica, si en la República Dominicana, cuando hacemos la comparación de esos productos, no de los 155, no somos apenas el segundo país con menor tasa de inflación. De esos productos de la canasta básicos, productos básicos. Yo estoy hablando, por ejemplo, cuando me hacía referencia, Susana, del tema del Banco Central, lógicamente, pero cuando nos reunimos en la mesa de los precios, decía el ministro de Agricultura y decía el administrador del Banco Agrícola, sí, es verdad, pero el Banco Central nos midió a nosotros ahí y dijo, la zanahoria subió un 16%. Y la zanahoria es un producto de consumo masivo de la canasta básica. No. Perdón, como haces alusión, sí. La inflación subyacente que no considera esos productos perentorios no estaban siendo medidos ahí. Nosotros quedamos pues perfecto. Ahora, yo te digo que yo te cojo a ti los 17 productos, cuando sumamos los 7 adicionales que complementan los productos básicos, ahí ustedes buscan la comparación de precios y se dan cuenta cómo andan en los mercados, en aquellos que pueden tener esos productos. Porque hay otros mercados. Cuando yo dije que hace 2 meses que iba a haber desabastecimiento en economías bastante grandes, como España, que yo lo cité, y en Estados Unidos, se nos criticó en los medios de comunicación. Y ahí están los anaqueles vacíos de los supermercados. Eddie, yo voy a compartir eso en mis redes porque yo lo tengo, del observatorio, y vi la comparación de precios de cada uno de los productos. Pero ya finalizando, entiendo que debo de apropiarme de 2 preguntas, porque usted, sí, porque él se extendió, entonces eso me ha permitido. La primera es, ¿no es un error del PRM adjudicarle, responsabilizar a la oposición de este llamamiento a huelga? Y la segunda es, ¿está el doctor Eddie Alcántara dispuesto a renunciar a su posición en Proconsumidor para asumir la presidencia del partido? Fuetazo. Bueno, lo primero yo soy la última, ya no vamos. Es justo y necesario. Lo primero que nadie del PRM ha responsabilizado a la oposición. Yo le estoy diciendo yo como Eddie Alcántara. Milagros Ortiz Bosch hace unas horas hizo unas declaraciones y le está indilgando a la oposición. Valientemente tal vez, porque cuando Milagros Ortiz Bosch habla es una tribuna Así es. de credibilidad en el país. Y yo debo decir que yo, Eddie Alcántara, lo digo, lo afirmo y lo reitero. Y me pueden llamar donde quieran, me pueden llamar DNI, me pueden llamar que si les digo de dónde se orquestaron esos financiamientos. Okay. Y lo otro es, miren, el artículo 30 de la ley 358, que fue el que se cuestionó cuando decía que para tú ser propuesto en la terna, para ser elegible como director ejecutivo de Proconsumidor, establece que tenía que tener una desvinculación política. Y recuerden ustedes que a mí el presidente de ese partido me expulsó en un momento, dijo él, y me sacó de la lista. Ya yo era elegible, porque no estaba en la lista del partido en la Junta. Te hizo un favor. Pero el artículo 32 establece claramente de qué forma solamente puedo ser desvinculado, que es en caso de una sentencia definitiva en materia criminal o que yo deje de asistir a mis actividades públicas durante 6 meses o por una enfermedad que me inhabilite 6 meses. Es decir, que a mí nada me prohíbe hacer política. Ahora, si yo tengo que asumir la presidencia del partido y me ponen como condición para salir a trabajar por una posible repostulación del presidente de la República y tengo que apartarme de cargo, lo hago con mucho gusto, porque entiendo que lo que más le puede convenir al país
es que el presidente de la República se le permita 2 periodos para culminar su obra de gobierno. Eddie, gracias por estar con Gracias nosotros. a ti, Caramba. Tienes que venir más a menudo. Por aquí, claro que Le sí. hace falta ese horario. Él le hace falta, él extraña su Este equipo equipo y se su retira, cabina. pero siguen los compañeros del gobierno de la tarde. Siguen sintonía.